Bueno, buenos días, hermanos. ¿Está listo para aprender? Vamos a continuar con la serie que se nos ha estado enseñando, que es la lucha contra el pecado. Y quiero que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. De ahí vamos a tomar nuestro tema el día de hoy. 2 de Timoteo 3, 1. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: también debes saber esto, es decir, no debemos ser ignorantes de esto que se nos va a decir. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo les voy a hablar un tema que le titulé y que es el pecado de la apariencia o de la hipocresía. Como termina al final este texto, diciéndonos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, lanza una tremenda advertencia. En primer lugar, va dirigido una carta a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso en este momento, y le dice en primer lugar: Pablo, tú debes de saber, no debes ignorar de los postreros días. Y los postreros días significa un periodo de tiempo que vendría a la iglesia desde sus inicios hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que le dice Pablo a Timoteo. Pero lo segundo que le dice es que tú debes saber que estos tiempos que van a venir a la iglesia son tiempos muy peligrosos para la iglesia. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere con decirle tiempos peligrosos y difíciles? Estos tiempos difíciles para la iglesia se está refiriendo que estarán compuestos por pecados, como acabamos de describir una lista, por pecados que se van a manifestar en conductas perversas dentro de la iglesia. La palabra peligrosos, déjeme explicarle un poquito de esto, pero la palabra peligroso significa difíciles, significa salvajes. A mí me sorprendió cuando encuentro esta definición de entender que va a haber conductas dentro de la misma iglesia, conductas de pecado, de apariencia, de hipocresía, que van a ser conductas salvajes y que ya las vemos claramente. Peligroso significa también dañinos, tiempos dañinos, dolorosos, duros de tratar. Y aún esta misma palabra peligrosos, tiempos peligrosos dentro de la misma iglesia, está describiendo una sociedad, un grupo que forma una sociedad que va a estar desprovista de una virtud cristiana, donde solamente va a abundar el ver vicios. Así que aquí Pablo no está advirtiéndole a Timoteo ni a nosotros de conductas de pecado perversas que están fuera de la iglesia. Está hablando de conductas dentro de la misma iglesia. Y conductas que van a ser muy claras y manifiestas, y las cuales nosotros debemos conocerlas, pero también debemos de tener cuidado de no vivir en ellas. Y si alguien se encuentra viviendo en ellas, hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para que dejes y sigas actuando en tal manera. Nosotros a lo mejor al leer todas estas conductas y el decir cuál es el tema, la apariencia y la hipocresía, muchos quizás podrían mirar y señalar de una manera muy clara estas conductas dentro de la iglesia tradicional. Y decir, no, ahí hay mucha apariencia, ahí hay mucha hipocresía. Pero miren, hermanos, esta conducta de la apariencia y de la hipocresía de la que vamos a hablar el día de hoy se encuentra en toda la iglesia de Jesucristo.
Así que de manera de seguro la vamos a encontrar aquí entre nosotros. El pecado de la apariencia o la hipocresía. Y este pecado es un pecado que tú y yo tenemos que luchar día con día, porque nadie de nosotros está exento. Nadie de nosotros puede decir que no puede caer en la apariencia o no puede caer en la hipocresía. Todos estamos propensos a llegar a caer a esto. Dice el verso 5, recordándolo: porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra apariencia viene del griego que es morfosis, y significa esta palabra forma, una imagen o una impresión de apariencia exterior de piedad. Es decir, serán personas dentro de la misma iglesia de Jesucristo que solo tendrán una apariencia externa de que aman a Dios. Solo serán una apariencia de que le sirven a Dios, que están dedicados a Él, que están consagrados a Él, que viven en santidad. Solo nos darán una impresión, porque la verdad de sus vidas, de estas personas, es que con sus conductas, con sus comportamientos, lo único que van a mostrarnos es que negarán la eficacia de esa piedad. Sus conductas perversas de pecado de este tipo de personas negarán el poder de transformación que tiene la piedad y la fe. Y a lo mejor tú dirás: hermano, pues nosotros, ¿cómo vamos a tener este tipo de conductas? Déjame mostrarte un texto de un personaje que fue apóstol de Jesucristo, que recibió el bautismo del Espíritu Santo y que en un momento de su vida, en su caminar como cristiano, se dio a la hipocresía, se dio a la apariencia. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Nada más vamos a mirar esto, que es tan real y cualquiera puede caer en este pecado. Gálatas 2:11. ¿Lo tienes? Dice aquí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, le resistí cara a cara. Mire lo que tuvo que hacer Pablo con Pedro: resistirle cara a cara, porque era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su, ¿qué dice? Simulación. ¿Sabe lo que significa apariencia y hipocresía? Simular algo, aparentar algo. Y entonces dice aquí: en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto nos habla que cualquiera, sabemos que Pedro después se arrepintió y Pedro cambió este proceder y volvió al Señor a ser como tiene que ser. Pero nadie está exento para caer en este pecado de la apariencia y la hipocresía. Muchos de nosotros, mis hermanos, aún los animales nos enseñan tanto de esto, pero tanto. Yo aprendí un día una fábula que es la verdad. A veces el hombre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa famosa teoría que tanto se ha enseñado? La teoría de la evolución de Darwin, que dice que nosotros procedemos del chango, ¿no? Pero fíjese, cuentan una anécdota, que un día los papás chango y changa mandaron a su changuito a la escuela, al simio pequeño: ve a la escuela. Y resulta que el maestro ese día les dio la clase de la teoría de la evolución, que los humanos procedían de los changos. Entonces el niño se preocupó. Y saliendo de la escuela va corriendo con su papá, le dice: papá, ¿qué crees que dicen en la escuela? Que los humanos vienen de nosotros, que ellos salieron de nosotros. Y entonces papá simio le dice a su hijo: no es verdad, hijo.
Ellos quieren aparentar que son como nosotros, pero no es verdad, es una apariencia. ¿Y saben por qué dijo esto papá? Papá Simio. Porque, mijo, ¿cuándo me has visto a mí golpear a tu madre? ¿Cuándo me has visto a mí transear a otros changos? ¿Te das cuenta? Ellos no proceden de nosotros. Es tan claro darnos cuenta, mis hermanos, de la apariencia, la hipocresía. Fíjese, ¿qué es la hipocresía? Para que notemos que estas dos palabras van en sinónimas, apariencia, hipocresía. La hipocresía viene del griego hupocrisis. Y vaya que es una crisis en muchos, Pero esta palabra significa actuación dramática. Se refiere a un actor de teatro. Esta palabra, cuando se usa en la Biblia, se está refiriendo a un actor de teatro, pero de los actores del tiempo de los griegos. Y los actores de teatro griego, cuando ellos actuaban, ellos usaban unas máscaras con las que simulaban al personaje que representaban. Entonces, tanto la apariencia como la hipocresía son una imagen externa de alguien que no concuerda con su interior. Para nada. Es como un disfraz que trata de encubrir la realidad de lo que hay en su interior. Y Pablo nos está diciendo, advirtiéndonos a nosotros como iglesia, que vivimos ya un tiempo de tantas apariencias y falsedades, de fingir, de simular, de actuar como si la iglesia se tratara de una obra de teatro. Y créame, mis hermanos, créalo, que muchos por este pecado ganarían el mejor Oscar de la actuación. Les voy a poner algunos ejemplos. Desde hace años, y este no es nuevo, este es años atrás, pero es increíble ver este tipo de cosas. Hace años hay un hombre que él es de Puerto Rico, pero él tiene una congregación en Miami. Este hombre es un completo hereje, pero a sus seguidores, ¿sabe qué les ofrece cada vez que se reúnen? Toda una actuación. Todo un teatro. Eso es lo que hace este hombre. Primero, este hombre les dijo que él era el Cristo en persona. Y la gente, ¡ah, sí! Este hombre tiene una iglesia grande, es increíble. Dices, ¿cómo es posible que la gente pueda creer semejante actuación, semejante hipocresía, semejante apariencia en este hombre? Pero ahí está la gente siguiéndolo. Y no solo eso, mis hermanos, después de ponerse esta máscara, se la quitó como los actores griegos y agarró otra máscara y se la puso y dijo, no, ahora soy el anticristo. Digo, si usted quiere, búsquelo en internet y ahí lo encuentra. Pero ahí está. Este hombre tatuándose su antebrazo y poniéndose el 666 porque dice que él ahora es el anticristo. Este es un hombre fraudulento. Se divorció de su mujer y ahora su mujer lo anda demandando por una cantidad multimillonaria. Estos hombres son actores. Estos hombres son de apariencia hipócritas, que no deberían de estar ocupando púlpitos, pero que el Señor ha permitido estas cosas para probar a su verdadera iglesia, para probar a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Mis hermanos, si habláramos de espectáculo, y yo les podría hablar toda la mañana de tantas y tantas cosas de iglesias, creyentes, ministros, que son unos verdaderos actores. Y permítame ilustrarlo de esta manera. Se dice que en los pequeños desiertos existe una planta chica, pero muy atractiva. Es una planta muy hermosa a la vista. Tú la ves y es hermosa la planta, está muy bonita. Y se dice que aunque de esta planta se puede extraer agua de la misma planta. Al ganado le encanta comerse esta plantita, pero cada vez que el ganado se come esta planta muere instantáneamente.
Esta planta, mis hermanos, tiene un nombre medio raro, pero su nombre es alogetón. No es olagetón, no, es alogetón, no lo confunda. Es muy hermosa, pero a la vez es muy venenosa. ¿Cómo es esta planta? Muy hermosa, pero es muy venenosa. Pues ahora déjeme darle la aplicación. Porque así hay muchas personas dentro de la iglesia. Así hay mucha gente que parece muy atractiva espiritualmente, parece muy hermosa espiritualmente a la vista, parece muy piadosa, parece que de esa persona destila vida espiritual. Pero ¿sabes qué? La verdad es que lo único que puede salir de estas personas, de su interior, con esa apariencia y con esa hipocresía, son personas que de su vida solamente se expiden muerte. Es un veneno que destruye y daña a la iglesia del Señor Jesucristo. Son personas con una actuación impresionante. Y el Señor habla este mensaje esta mañana porque su propósito a través de su palabra es que tú dejes de actuar. Es que tú dejes de ser una persona aparente y que vuelvas tu corazón a Dios. Y si tú en esta mañana, mientras se expone la palabra, te encuentras en tal condición o en tal situación, vuelve tus ojos a Dios. Arrepiéntete y deja que Dios traiga esa vida necesaria para ti. Es necesario alejarnos como iglesia de la hipocresía y la apariencia. Es necesario huir de ella. Es necesario, como nos dice Hebreos 12:1, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que hacer a un lado esta apariencia que a muchos los ha hecho presa y los ha llevado a cosas desastrosas, a conductas salvajes, dañinas, dolorosas y duras de tratar. Y déjeme comenzar con un texto en Proverbios 5, verso 1 al 5. Vamos con Salomón. Salomón habló a su hijo, advirtió a su hijo de estas apariencias e hipocresías. Proverbios 5:1, ¿lo tiene? Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Ahora déjame leértelo en palabra de Dios para todos, que se me hace todavía mucho más claro que en Reina Valera. Escúchalo. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha atentamente mis consejos. Así tendrás prudencia y cuidarás bien tus palabras. Si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite, al final ella solo te traerá amargura y dolor. Será más cortante que una espada de dos filos. Ella te conduce por un camino que lleva a la muerte y sus pasos van directamente al sepulcro. Ay, hermanos, cuando oigo estas palabras, ¿cuántos dentro de la iglesia han caído en la apariencia y en la hipocresía? Y participan con otro. ¿Con qué sabias palabras Salomón advirtió a su hijo? Y con qué sabias palabras Salomón nos lanza la palabra de Dios, advirtiéndonos a nosotros, los hijos de Dios, que nos abstengamos de los placeres de la carne, que nos abstengamos de los pecados sexuales, de no caer y no ceder a las apariencias e hipocresías. Aquí habla de mujer, pero yo diría a no caer, a no ceder a las apariencias y la hipocresía de hombres y mujeres que parecen piadosos por fuera, que te pintan la cara de angelito,
Pero por dentro, mis hermanos, con sus palabras dulces y suaves que hablan, su corazón está lleno de veneno mortal como esta planta. Que quien come de la planta muere automáticamente. Así son estas personas aún infiltradas y metidas dentro de la iglesia. Y fíjese cómo se da esto. Hace tiempo, un día, cuando estábamos pastoreando mi esposa y yo en Las Águilas, este es uno de los tantos casos que se dan, vino a mí una mujer después de un servicio, quejándose de su esposo. Y vino con él. No, es que él me engaña con otra mujer. Y él, no, pastor, es que ella ya está en la menopausia y no entiende y ya ves, se ponen bien celosas. Y ahí estuvimos ministrando a la pareja. Esa misma semana, fíjese qué cosa tan tremenda. El viernes por la noche, mi esposa y yo decidimos ir a cenar. Dije, oye, vamos, y salimos solos a cenar. Dejamos a nuestros hijos y fuimos a cenar. Y entonces ahí en el restaurante donde llegamos, híjole, ¿quién cree que estaba allá en un rinconcito, allá acurrucadito, acariciando a una mujer? Este hombre. Cuando lo vi le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Espérame, aquí voy a pasar por la mesa para que me vea este desvergonzado. Y me pasé por la mesa y lo vi y le dije, hola. Y que se puso 20,000 colores, verde, blanco, azul y rojo. Y ahí va detrás de mí, me fui al baño y en el baño lo agarré. No, pastor, no piense usted, cosa, la estoy ministrando. Esta es la palabra clásica de muchos hipócritas y de muchas hipócritas. Es que lo estoy ministrando. Con la carne lo estás ministrando. Yo, ¿saben qué le dije? Eres un hipócrita, arrepiéntete. Dios quiera tener gracia para darte la oportunidad antes de que te juzgue. Porque horrenda cosa, mis hermanos, es caer en manos de un Dios que vivo. Horrenda cosa es caer. Miren, hermanos, la apariencia y la hipocresía, muchos han caído por causa de ella. Muchos han caído en el placer de la carne y en los pecados sexuales que tanto se nos ha estado predicando. Y no van a salir de ahí a menos que se alejen y se despojen de ese pecado en sus vidas. A menos que se determinen a dejarlo y abandonarlo, a arrepentirse delante de Dios. Pero este es el pan de cada día dentro de las iglesias. Es increíble, pero lo que Pablo le advirtió a Timoteo, esas conductas están dentro de la iglesia y cada uno tenemos que procurar no vernos envueltos en esta. Yo no quiero aparecer en esa profecía. ¿Tú quieres aparecer ahí? Debes cuidarte de la hipocresía, debes cuidarte de ese pecado de la apariencia. Mira, hace 18 años, en mi último trabajo secular, nosotros estábamos compartiéndole a una compañera del trabajo, la invitamos a la iglesia, vino a la iglesia, se estaba congregando y ella estaba caminando, aprendiendo de las cosas de Dios. De repente, un hombre de la misma empresa la empezó a pretender. Ella era una mujer casada, tenía muchos problemas en su matrimonio, muchísimos. El esposo no era atento, el esposo no era caballero, la estaba descuidando. Pero mis hermanos, nunca hay un pretexto que nos dé la justificación para hacer cosas indebidas, para pecar. Y entonces este hombre la empezó a pretender. Y este hombre pues simulaba muchas cosas con ella. Y entonces nosotros hablamos con ella y le dijimos, oye, no te dejes convencer por este hombre. No es lo que tú te imaginas de él. Él tiene otras pretensiones contigo, Él tiene otras intenciones con tu vida. No te dejes engañar. Mire, aquel hombre comenzaba y un día llegó con un ramo de rosas. Mira, te traje esto. Lo que no hacía su marido. Luego le trajo unos poemas. Mira, te traje unos poemas. No, pues aquella mujer se sentía que le estaban bajando la luna, el sol, las estrellas y yo no sé cuántas cosas.
Pero nosotros le dijimos, eres casada, tienes que guardar y cuidar tu matrimonio. Esta mujer cayó en los encantos de este hombre. La embarazó, perdió su matrimonio. El hombre la abandonó, se quedó en la calle, el trabajo, la despidieron del trabajo, se quedó en la ruina, en la ruina. El pecado de la apariencia te lleva a la miseria. Y cuando hablo de la miseria, mis hermanos, a mí me es triste recordar una escena, yo la viví de cerca con mi hermano mayor. Él tenía una bonita familia, su esposa, sus hijos. Dios lo comenzó a prosperar. Tuvo un negocio que fue de menos a más, creciendo su negocio de una manera tan impresionante. Pero un día se dejó llevar por la apariencia y la hipocresía. Un día se dio a los encantos de su secretaria. Y no fue una vez. Aquella mujer se embarazó, tuvo un hijo, después se volvió a embarazar, tuvo otro hijo. Al final estuvo presionando tanto que mi hermano se divorció para irse con esta mujer. Un hombre sano, enfermó, perdió todo. Dios me dio el privilegio en sus últimos días. Él estuvo por más de un mes hospitalizado. 15 días tuve la oportunidad en cama de hablarle y decirle, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de todo lo que has hecho. Es triste, para mí es triste recordarlo. Él murió a sus 49 años. Pero no solo es ese caso, mis hermanos, hay cada caso en la iglesia que dices que... Y muchos todavía se descuidan, muchos todavía tratan de esconder la máscara, tratan de ocultar aquello. Déjenme contarles otra cosa que vivimos allá en Las Águilas. Una mujer vino de visita, supuestamente ella era cristiana y esposa, dizque, de un pastor en los Estados Unidos. Y ella vino de visita con una familia de la iglesia. La familia la conocía muy bien, la hospedaron. Bueno, supuestamente la conocían muy bien. La hospedaron en su casa. Pero esta mujer venía con otras intenciones. Esta mujer venía con toda la intención de seducir y fornicar con el esposo de la familia. Esas eran sus intenciones. Y en un descuido de la esposa, donde el esposo se quedó solo en la casa sin darse cuenta que ahí se encontraba su hija, la hija los encontró a este hombre y a esa mujer, mis hermanos, en una pasión tan desenfrenada, tan terrible, que causó un daño terrible en esa jovencita. Hay muchos que por la apariencia y la hipocresía han llevado a sus familias con semejantes daños tan desastrosos y dolorosos. Por eso dice la Escritura muy claro, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán, ¿qué? La eficacia de ella. Les voy a contar otro más, porque son los ejemplos que puedo dar y que nos ayuden mucho, el Señor nos ayude a liberarnos y a no caer en este tipo de conductas. Hace años conocí a un hombre también que él era pastor de una iglesia. En su apariencia este hombre parecía un hombre de Dios, piadoso, pero la verdad es que portaba una terrible máscara. Este hombre, pastoreando su iglesia, llegó un momento en que así, de una manera tan simple y tan sencilla, ya no quiso tener a su esposa, se separó de ella, tomó otra mujer de la congregación, y la que se tuvo que ir de la iglesia fue la esposa. Y la iglesia feliz, es que enseña muy bonito, es que predica muy bien, es que aprendemos tantas cosas con él, no importa en qué condición se encuentre. Hey.
Fíjense qué cosa tan terrible. Pasaron los años y este hombre, no conforme con lo que hizo, ya que se cansó con la otra mujer, la dejó y volvió a tomar otra. ¿Y la iglesia? Como bien, gracias a Dios. La autoridad que estaba sobre de él fue para confrontarlo, para disciplinarlo, para sentarlo, y si tenía corazón de arrepentirse y ser restaurado. ¿Saben qué le dijo este hombre cuando llegó su autoridad? Ya no estoy bajo tu cobertura, lo más fácil. Ya no eres mi cobertura, claro, ya no te conviene. ¿Cómo la vas a aceptar? Pero mis hermanos, este hombre con tantas cosas tan terribles, hasta que llegó el momento en que la iglesia se paró y lo quitaron de esta iglesia. Después alguien supuestamente lo iba a restaurar, alguien que es muy misericordioso en la ciudad, ¿verdad? Tanta misericordia que lo iba a restaurar, que ahora está el Señor ahí otra vez ministrando con su quinta mujer. Eso es la peor actuación que podemos ver dentro de la iglesia. Qué cosa tan terrible, mis hermanos. Esas son las conductas salvajes de lo que habla Pablo cuando le hablaba a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos con conductas salvajes, terribles, de animales que no tienen control de sus instintos. Así hay muchas familias cristianas hoy en día dañadas, destruidas por este perverso pecado de la hipocresía, y que está bien manifestado dentro de la iglesia. Sea hombre, sea mujer, portan una máscara de apariencia que se ponen simulando ser algo que no son, aparentando ser algo que no son, y que cuando los descubres vas y los confrontas y luego te dicen, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, y enseguidita lo están haciendo de nuevo. Pero déjenme terminar ahí con Proverbios, porque hay mucho que aprender de lo que dice ahí Salomón, que sucede en la iglesia por esta apariencia, por esta hipocresía. Y se lo voy a seguir leyendo en palabra de Dios para todos. Vaya conmigo a Proverbios 5:6, ahí estamos. Nos quedamos en el verso 5. Mira lo que dice ahí. A ella no le interesa el camino de la vida, ni tiene conciencia de que va por mal camino. Y digo, para que la mujer no diga, ay, nomás de mí, ¿y el hombre qué? No, déjeme ponerle ahí. A ella o a él es tal su apariencia, es tal la apariencia, que ni siquiera te das cuenta que no le interesa el camino de la vida. Ni siquiera tiene conciencia de lo que está haciendo. Por el camino que él va está mal. Una jovencita allá en Las Águilas se quería casar con un hombre del mundo. Lo llevó 2 veces a la iglesia. Entonces un día, pastor, ¿nos puede dar una cita? Sí. Vinieron a la oficina. Y luego él, bien claro, él dijo, yo no quiero nada de las cosas de Dios. Yo le dije, oye, ¿todavía sí te quieres casar? Sí, es que lo amo, pastor, y lo voy a convertir al Señor. ¿En qué lo vas a convertir? Tú te vas a convertir en sapo junto con él. Porque esa es la verdad. ¿Saben qué? Se casó. Ella quiso casarse y se casó. A los 6 meses ya estaba divorciada. Bueno, estaba en trámite de divorcio. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por la apariencia. Cuando una persona cede a la apariencia y la hipocresía de otro, cuando alguien cede a esa apariencia y esa hipocresía, tú caes en la misma simulación. Tú eres un hipócrita igual que el otro, porque has cedido igual que él. El hipócrita, el simulador, cree que está bien. La apariencia, mis hermanos, es un engaño del corazón que hace creer que su vida se encuentra tan bien cuando en realidad está lejos de la verdad. Lejos. Y estos hipócritas o aparentes no quieren reconocer la realidad que hay dentro de ellos. Es no desear que su corazón sea descubierto por la verdad. Y yo aquí es donde preguntaría, y como lo hice en la mañana, lo hago contigo en este momento, en esta reunión. ¿Qué pasaría si Dios permitiera a alguien conocer tu corazón?
en este momento. ¿Qué pasaría si Dios le permitiera a un hombre o a una mujer de Dios conocer lo que hay dentro de ti? ¿Tú dirías, estoy libre de este pecado de apariencia, de hipocresía? La Biblia nos habla de muchos ejemplos. Un ejemplo, usted lo recuerda en Hechos 5, Ananías y Zafira. Ellos habían acordado hacer algo ya con el Espíritu Santo y no lo hicieron. No dieron lo que tenían que dar al vender aquella propiedad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le reveló a Pedro. Por un don del Espíritu Santo le reveló a Pedro el corazón y la condición de hipocresía y apariencia y de mentira en la que estaban Ananías y Zafira. Este es uno de tantos ejemplos que hay en la Biblia. ¿Qué pensar aquella ocasión cuando Giezi, el siervo de Eliseo? Cuando Eliseo mandó a Naamán a lavarse en el río Jordán 7 veces para ser sanado de la lepra, y después que es sanado, regresa Naamán para quererle ofrecer presentes a Eliseo, al profeta, y el profeta se niega a recibir esos presentes. Dice: Dios me libre de recibir algo de ti. ¿Por qué? Porque el profeta no estaba vendido. El que obró el milagro es Dios, y al que debes de glorificar y dar la honra es a Dios, no al hombre. Pero Giezi dijo: Señor, ¿por qué no por dentro? ¿Qué hizo su siervo? Va a seguir a Naamán y allá con mentiras le dice: Señor, es que fíjate que llegaron unos a visitarnos extranjeros y me mandó mi siervo que siempre sí ocupamos algo de lo que tú traías. La codicia, la avaricia. Fíjense cómo todos los pecados se dan, y con apariencia, con simulación, con hipocresía. Y fue y trajo cosas de y las escondió. ¿Y quién le reveló al profeta? Dios le reveló al profeta el corazón de este hombre. ¿Qué pasaría si Dios permitiera que se revelara lo que hay dentro de nosotros? Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a conducirnos como la iglesia de Jesucristo. Jesús ha prometido que viene pronto por su iglesia. Jesús ha dicho que Él viene ya por su iglesia. Y la iglesia debería estar esperando al Señor como si hoy mismo viniera por ella. Y si hoy viniera Cristo por nosotros, mis hermanos, tendríamos que tener las vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, para cuando el Señor venga por su novia y nos lleve a las bodas del Cordero. Y no con hipocresías. No con apariencias, no mintiendo, no engañando. Fíjense, a mí me pasó algo bien curioso hace tiempo, hablando de esto de conocer el corazón. Adrián, ¿cuántos conocen a Adrián el profeta? Sí lo conoce, ¿verdad? Claro. Él un día organizó un evento de profetas en Mazatlán. Entonces me invitó: vamos, ándale. Yo le dije: oye, Adrián, yo no soy un profeta. Yo predico la palabra de Dios, pero no me considero un profeta. No me considero con ese don de profeta. Pero él me dijo: ándale, vamos. Y fuimos al evento allá en Mazatlán. Y luego todavía ya ve que a veces dicen los oradores que van a venir. Y luego le puso ahí, orador Sergio Dueñas, exporrista mariano. Y yo le digo: oye, ¿no tuviste otra cosa mejor que ponerme? Pero bueno, ahí fuimos al evento. Pasó el primer día. Y en el segundo día, hermanos, algo curioso me pasó. Yo nunca me había pasado. Y yo estaba en el evento y de repente el Señor me mostró claramente la vida de un hombre que estaba ahí. Y me dijo: ese hombre anda en adulterio. Él es casado, tiene esposa, tiene hijos y anda con una mujer de la iglesia. Y yo quiero que le hables y quiero que le digas que se arrepienta y deje esa vida. Porque si no lo hace, yo voy a venir y voy a hacer una cosa terrible en su vida. Así era una palabra fuerte. Yo dije: ay, Señor. Y yo estaba orando: Señor, dame esa confirmación de que verdaderamente sea tu palabra, ¿no? Y entonces le llamé al hombre y le dije: a ver, usted, Señor, venga para acá. Y entonces, pues, para no hacerlo tan público, me quité el micrófono y le empecé a hablar. ¿Y sabe qué? El Señor me dijo que usted es casado, usted tiene familia y usted anda en adulterio y anda con otra mujer aquí en la iglesia. Y el Señor me dice que es tiempo que usted se arrepienta y la deje, porque si no lo hace, el Señor va a traer cosas terribles a su vida.
Y que me contesta: no, no es cierto, usted está diciendo mentiras, yo no estoy así. No es cierto, usted está mintiendo. Y cuando dijo eso, yo me sentí un perrito chihuahueño. Me sentí mal. Y luego le dije a Adrián, ya cuando se iba a acabar, le dije: te dije, ¿para qué me traías a este evento? Yo no quería venir y ahí estás tú, vamos. Y entonces en la noche nos fuimos a cenar y la pastora de la iglesia se sentó a un lado de mí. Y me dijo: ay, pastor, dice, no sabe usted, hemos hablado con este hombre y hemos tratado, ¿qué dijimos que era peligrosos? Duros de tratar. Y ellos habían tratado y duro con este hombre y no entendía este hombre. Me dice: todo lo que usted le dijo es verdad. Todo lo que usted le dijo. No, pues ya que me dijo eso, yo dije: ay, gracias, Señor. Era de ti, era tu palabra. Al día siguiente, mis hermanos, temprano, en el último día del evento, llegó este hombre pidiendo perdón, arrepentido, reconociendo su pecado, queriendo cambiar su vida. Y gracias a Dios que lo hizo, porque este hombre era dueño de un restaurante muy rico ahí. Y al final del evento, a mediodía, tenía un restaurante de puros mariscos, nos hizo una mariscada que me dijo el profeta: ay, ya lo estabas echando a perder todo. Y yo dije: no, profeta, pues es Dios, ¿verdad? Qué bueno que Dios sobre. Pero hermanos, yo a veces me pongo a pensar: Señor, yo no quiero que nunca tú reveles mi interior a nadie. Pero la única manera en que eso no sea así es solamente conduciéndome como el Señor dice en su palabra. Es escuchando y obedeciendo su palabra, como lo dice Salomón en el verso 7, ahí mismo en Proverbios. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, obedezcan mis palabras. ¿Cómo voy a evitar este pecado en mi vida? Escuchando y obedeciendo el consejo y la palabra ¿de quién? De Dios. Tengo que aprender a escuchar y obedecer, porque yo puedo escuchar mensaje tras mensaje y hablando del pecado y escucho, pero no obedezco. No va a pasar nunca nada. Voy a seguir así. Aléjate de la mujer, dice aquí Salomón, le dice a su hijo y nos dice a nosotros, pero también yo digo: aléjate de la mujer o del hombre que en su apariencia, en su simulación y en su fingimiento comete adulterio o comete fornicación. Aléjate. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, dice, para que no seas avergonzado, ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años. Vea lo que sucede. Para que ningún extraño se llene de tus bienes, ni vaya a parar a casa ajena el fruto de tu trabajo. Al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Lo que yo les decía hace un momento de mi hermano. ¿Cuántos hombres hay dentro de la iglesia? A mí en las Águilas me tocó. ¿Cuántos hombres hay dentro de la iglesia con una apariencia de que viven, son buenos esposos, son buenos padres, pero tienen otra mujer y tienen familia? Son unos hipócritas, son unos aparentes. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. Y no solamente termina aquí Salomón, verso 12. Entonces dirás, algunos demasiado tarde dirán: ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no escuché al pastor cuando me advertía una y otra vez y otra vez? ¿Por qué no lo hice? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y soy juzgado ante toda la comunidad. Se me hace tremendo este pasaje. Bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños fuera de tu hogar. ¿Sabe?
No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Así que sé feliz con tu esposa. Disfruta la mujer con la que te casaste desde joven. Hermosa cervatilla, gacela encantadora. Yo hoy lanzo un mensaje a los matrimonios, a los esposos y a las esposas, y también a los hijos. Dejen a un lado la apariencia y la hipocresía. Déjenla y caminemos con corazones sinceros y transparentes, sin mentiras, sin ocultar nada. Guardemos nuestros corazones de este terrible pecado que nos puede llevar a la ruina y consagremos nuestras vidas verdaderamente y genuinamente a nuestro Dios. Eso hagamos, mis hermanos. No incurramos en este pecado y sigamos dañando hogares, destruyendo familias, destruyendo niños. Un día vamos a dar cuentas. Yo estoy muy consciente y hace muchos años lo aprendí. Yo tengo mi familia, es verdad, enseño, predico, soy pastor, pero lo primero que Dios me va a pedir cuentas es mi casa, mi esposa, mis hijos. ¿Qué he hecho con ellos? Jesús, ¿qué pensaba de este pecado de la apariencia? ¿Qué era lo que Jesús pensaba? Miren, en los evangelios encontramos mucho cómo Jesús nos habló de esta conducta tan metida y tan arraigada en la casa de Dios en aquel tiempo. Por ejemplo, en Mateo 15:7, hablándole a los fariseos, a los religiosos, Jesús dijo esto. Mateo 15:7. ¿Lo tiene? Les dijo a los fariseos hipócritas, actores que se ponen una máscara para simular. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Pero vean, no nada más se refirió a ellos, este pueblo, es decir, fíjense qué tan tremendo. Los líderes y el mismo pueblo se encontraban en la misma hipocresía y apariencia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde estaba el corazón? Lejos de Dios. Jesús estaba tratando con hombres que se creían religiosos, se creían santos delante de Dios, y quizás los veías por fuera y veías sus túnicas blancas, sus mantos bonitos, muy limpios, muy blancos, lujosos, pero solo portando una apariencia de ser hombres de Dios. Y a lo mejor hablar de esto alguno diría: ay, pastor, pues eso es lo que hemos estado viendo esta semana, pura apariencia por la televisión, en las noticias, vestidos de blanco. Y yo le digo: oye, ¿por qué te vas a otro lado? Si aquí mismo lo hay. ¿Por qué apuntar y señalar hacia otro lado? Ya Dios juzgará, cuando aquí mismo dentro de nosotros hay muchos que aparentemente portan vestiduras blancas, pero todo es una apariencia externa. No concuerdan sus actos externos con sus conductas y comportamientos de su interior. Parecen ser hombres de Dios, pero son buenos actores, simuladores, fingidos, falsos. La verdad es que ninguno de estos hombres a los que Jesús les habló, en ellos no existía el más mínimo deseo de amar y de obedecer a Dios. Este es el pecado de la hipocresía, el que nosotros nos debemos de alejar, mis hermanos. Gente que está habituada a usar sus labios para honrar a Dios, pero con sus conductas y sus expresiones externas marca la negación de la eficacia de la piedad, la fe en Dios. Hubo un hombre, mis hermanos, hace años. A mí me duele contar estos testimonios, pero lo cuento porque sé que nos ayudan para entender que esto pasa. Pero hace años hubo un hombre en una iglesia donde yo apoyé algunos años a un pastor. Y había un hombre que era un líder. Levantaba las manos, ya grande esta persona, cantaba muy bien,
Llegó a predicar y predicaba muy bien. Tú lo veías y decías, ay, este hombre es un hombre de Dios, qué dedicado a Dios, es un hombre de piedad. Pero miren lo que sucedió un día, que nadie sabíamos, todos creíamos esto de este hombre en su apariencia. Un día vino una joven embarazada con el pastor. Vino con él. Y cuando la tiene el pastor en su oficina, la joven comienza a llorar en un llanto. Pastor, no quiero este bebé. No quiero vivir yo. Quiero suicidarme. Ni quiero que este bebé viva. Y entonces el pastor dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieres que viva ese bebé? Porque es una bendición tener un... ¿Por qué no quieres que viva ese bebé? ¿Por qué quieres quitarte la vida? Y le dice, es que este bebé, ¿de quién creen que era? De ese hombre. Y ese hombre era su padrastro. Por años la tenía amenazada, abusando de ella. Por años. Estas son conductas salvajes. Estas son conductas perversas, advertidas por Pablo desde tiempos antes, que se verían en la iglesia desde sus inicios hasta la venida del Señor. Pero nosotros tenemos que advertir de estas conductas y apartarnos de ellas, mis hermanos. No podemos seguir viviendo en ellas, no podemos seguir simulando este tipo de conductas. Tenemos que apartarnos de ellas. Tenemos que alejarnos de este tipo de conductas. Es fácil engañar y estafar. Con un billete falso, mis hermanos, ¿cómo hay billetes falsos circulando? ¿Sí o no? A más de algunos lo han estafado con un billete falso. Y ya te lo dieron el billete de a 500 que parece, pero no es original. Y vas a comprar algo y te dicen, no señor, ese billete es un billete falso, no tiene ningún valor, no sirve para nada. Pues así hay muchos también dentro de la iglesia. Son como ese billete que parecen ser de a de veras, pero no lo son. Parecen ser originales, pero no son originales, son falsos, no tienen ningún valor para el reino de Dios. Sus conductas niegan la eficacia de lo que el reino de Dios ha venido a hacer en la vida de las personas. Pero los de apariencia e hipocresía no solamente son como ese billete falso, también los de apariencia e hipocresía son como los camaleones. ¿Usted conoce cómo es un camaleón? Fíjense, los camaleones pertenecen a la familia de los pequeños reptiles. Y estos seres, su palabra camaleón proviene de una palabra griega y una palabra latina. La palabra chamai o kamai, que es una palabra griega, significa en la tierra. Y otra palabra latina que es leo, que significa león. Es decir, un camaleón se le conoce como el león de la tierra. Y estas especies comúnmente las encontramos en África, al sur del África, en el Sahara. Pero son famosos estos animales por su habilidad de cambiar de color. Tienen una habilidad impresionante para cambiar de color. Por ejemplo, si están en una hierba de color verde, para que nadie los pueda reconocer, se vuelven a ese mismo color y tú dices, pues es de la planta, parece igual a la planta. Si están en un tronco de color café, se hacen al color del tronco café de tal manera que tú no distingues que es un animal y es un tronco. Tú te confundes porque parece que es. Esa es la habilidad del camaleón. Pues así hay muchos hermanos en la iglesia. Tienen esta misma habilidad de aparentar según las circunstancias en las que se encuentran. Son buenos para disfrazarse y tratar de ocultar la verdadera realidad de su interior. Y saben, un ejemplo claro que nos pone de esto de acuerdo a las circunstancias, a mí me viene a la memoria el caso de Caín. Cuando mató a su hermano y Dios habló con Caín tratándole de llevarlo a que reconociera su pecado y su falta. Y le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le respondió con un descaro, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Y usted y yo sabemos que nada le podemos ocultar a Dios. ¿Algo podemos ocultarle a Dios? Él sabía, Dios sabía que Caín había matado a su hermano. Sí, Dios lo sabía. Pero Dios quería confrontar a Caín para que Caín se arrepintiera de lo que había hecho, pero Caín no lo hizo. Caín actuó en apariencia, en hipocresía. Y mira, cuando yo leo este versículo me vienen a la mente tantas aplicaciones. ¿A cuántos el Señor no les puede estar diciendo, no como Caín? ¿A cuántos Dios les puede estar diciendo, hey, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde están? Y muchos, pues no sé. ¿Cómo no sabes si tú la has destrozado? ¿Cómo no sabes si tú has dañado, has destruido ese hogar, a esos hijos, a esa esposa, o a ese esposo y a esos hijos? Viceversa. ¿Cómo no sabes si tú has sido causante? ¿Cómo no sabes si quieres aparentar esa máscara de hipocresía donde, ay, tú todo bien? Caín sabía que él había matado a su hermano, pero él aparentó como si Dios no supiera lo que había hecho. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Seremos responsables de nuestra casa? Claro. Llegará el momento en que Dios nos pedirá cuentas si fuimos honestos, si fuimos transparentes, si fuimos claros en conducirnos con nuestro hogar, y Dios nos va a pagar. Qué terrible, mis hermanos. ¿Qué has hecho?, le dijo Dios. ¿Qué has hecho? Dios hoy nos dice a ti y a mí, nos dice, ¿qué has hecho con esa máscara, con ese disfraz, con esa apariencia? ¿Qué has hecho? Date cuenta de cuánto has destruido, cuánta ruina has causado, y arrepiéntete. Déjeme terminar con 3 rasgos característicos de esta apariencia. Número 1, el primer rasgo. Los de la conducta de apariencia, mis hermanos, con su boca bendicen, pero con su corazón maldicen. Con sus conductas maldicen. Salmo 62:4. Dice la Escritura: solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Este versículo, este texto del Salmo 62, en primer lugar, para entenderlo, es un salmo profético, mesiánico, que está hablando, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y de la apariencia que muchos tuvieron hacia Él. Lo único que necesitamos recordar es en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando seguían al Señor, ¿cuántos de estos que seguían al Señor, el Señor oró por algún milagro o hizo un bien a sus vidas, sanó a enfermos de sus familias y recibieron muchos beneficios de Jesús como el Mesías? Pero a pesar de todo lo que hizo Cristo Jesús a estas personas, ¿cuántos de estos maldijeron al Señor y gritaron al final, crucifíquenlo? Con tanta hipocresía, con tanta apariencia. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Alguien puede decirle a alguien: hola hermano, ¿cómo estás? ¡Qué bendición eres para mi vida! Hola hermana, ¡qué bendición eres para mi vida! Pero luego, después de que deja de hablar, se junta ya con los otros y está maldiciendo. Ese es un hipócrita, eso es una apariencia, eso es estar en este pecado. No te engañes.
Todas las veces que estés hablando de una persona, primero acá frente a él lo bendices y luego no estando con él estás hablando hasta lo que no de él. Eso es la apariencia, ese es el pecado de la hipocresía. Y el Señor está hablándote en esta mañana que tienes que abandonar y dejar esa clase de pecados y de verdad quieres seguir y llegar a la meta con el Señor Jesucristo. Los de una conducta de apariencia, el segundo rasgo. Los de esta conducta de apariencia hablan dizque enseñando a otros, pero la realidad es que ellos mismos nunca practican lo que enseñan. Esto es hipocresía. Yo me acuerdo a mi padre antes de pues, convertirse, ¿no? Digo, en este ejemplo pienso, estando de joven, y luego él nos decía: hijos, ustedes no tomen, porque el alcohol les puede hacer daño. Y el fin de semana, ¿cómo creen que lo veíamos? Como una araña fumigada. Y entonces, sí, ¿cómo concuerda? Él dice que no y a la vez lo vemos. ¿Qué responsabilidad de la enseñanza, no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Y sabían que todos enseñamos? No nada más el que está aquí al frente. Si eres papá, enseñas. Si eres mamá, enseñas. Si eres hijo, enseñas. Todos enseñamos. Tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de enseñar. Pero ¿cuántos enseñan y no viven de acuerdo a lo que enseñan? Esto es hipocresía, esto es apariencia. Y el Señor no quiere que tú y yo sigamos viviendo de esta manera. El Señor quiere que lo que hablemos concuerde con nuestros actos. El Señor quiere que lo que hablemos, y si hablamos el Evangelio de Jesucristo, eso es lo que tú y yo vivamos todos los días, el Evangelio de Jesucristo. Porque de lo contrario, entonces tú y yo estaremos en un acto de hipocresía. Y Jesús habló fuertemente en todo el capítulo 23. Jesús les habló fuertemente a los escribas y a los fariseos acerca de esta hipocresía. Tú vas a encontrar en el capítulo 23 8 ayes de Jesucristo. Ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas. Y uno de ellos dice: ustedes parecen sepulcros muy bonitos, blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de gusanos. Qué importante, mis hermanos, es librarnos de esto y es conducirnos como el Señor dice en su palabra. Tenemos que aprender a hacer a un lado el estar. Hay quienes, mis hermanos, se saben la ley, se saben la palabra de Dios. Yo estoy en el instituto y ya me aprendí la Biblia y ya sé, pero no viven lo que conocen. Tienes que aprender a practicar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser como ese hombre predicador de años avanzado. Tenía 80 años este hombre dando sus últimos sermones. Y el Señor un día se baja de predicar y un joven se acerca y le dice a este señor, porque lo conocía muy bien, y le dice: hablan tanto tus palabras que no me hablan tantos tus hechos, perdón, que no me dejan oír tus palabras. ¿Qué hablan nuestros hechos? ¿De qué habla nuestra conducta? ¿De qué habla nuestro comportamiento? ¿De qué habla? ¿Que somos amadores de nosotros mismos? ¿Que somos hipócritas? ¿Que somos aparentes? ¿Qué hablan nuestros hechos? Y por último, el tercer rasgo. Los de la conducta de apariencia llegan a tener una fe fingida. ¿Y qué es una fe fingida? Pues no es una fe sincera, no es una fe real, genuina, verdadera. Es una fe hipócrita de algunos que mienten y dicen que son convertidos, que son nacidos de nuevo, que en realidad tienen una vida nueva en Cristo, y no es verdad. Y no es verdad, porque en su manera de conducirse y en su manera de comportarse se nota claramente que no es verdad. Eso es tener una fe fingida. Y el Señor no quiere gente de fe fingida, el Señor quiere gente con una fe sincera. Como Pablo le habló a Timoteo y le dijo en 1 de Timoteo 1:5:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y luego le dijo en 2 de Timoteo 1:5, le dijo esto a Timoteo: Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y hoy seguro que en ti también. Fíjese qué cosa tan... Su abuela Loida era una mujer de fe genuina. Su madre Eunice era una mujer de fe genuina. Y ahora un fruto más en la descendencia, Timoteo, era un discípulo de Pablo con una fe genuina. Dios quiere gente con fe genuina. Pero para tener la fe genuina, mis hermanos, necesitamos ser libres de la apariencia. Necesitamos ser libres del pecado de la hipocresía. Necesitamos ser personas que con nuestro corazón somos transparentes con Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante este pecado? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque alguna vez has caído en este pecado. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y mostrarle el deseo de un cambio en nosotros. Pero segundo, tenemos que entregarle nuestro corazón. No puedes tú seguir manejando tu corazón. No puedes tú seguir haciendo lo que tú piensas que está bien cuando estás mintiendo, cuando estás aparentando, cuando estás actuando, cuando estás fingiendo. Tú necesitas entregarle tu corazón al Señor para que el Señor te dé un nuevo corazón y te dé una nueva vida, una nueva mente. Yo quisiera que hiciéramos algo. Cierre sus ojos, por favor. Oh, Señor. Yo sé que el Señor ha hablado a muchos. Y no es mi intención avergonzarlos, ni mucho menos, pero lo hemos hecho en cada reunión, mis hermanos. Yo sé que si tú has caído en este pecado de la apariencia y de la hipocresía, determínate a alejarte de él. Yo quisiera invitarte a que tú te pongas de pie y tú hagas esta determinación con tu Señor. Tú que te encuentras y te has encontrado en este pecado de la apariencia, de la hipocresía, que has cedido a él. No una vez, muchas veces. Y como decía yo en las otras reuniones, yo sé que aquí hay personas, mis hermanos, que han cedido a los placeres carnales y a los pecados sexuales por causa de esta hipocresía y esta apariencia. Este es el día para que te arrepientas. Este es el día para que abandones esa clase de vida y te vuelvas a Dios y hagas lo correcto delante de los ojos del Señor. Este es el llamado de su palabra. Y si los demás no incurrimos en esto, pues qué bendición, hermano. Guarda, cuida tu corazón hasta el último día de tu vida. Levante sus manos, usted que se puso de pie ahí en su lugar, y pídale perdón al Señor con honestidad. Dígale: Señor, perdóname porque yo he participado en esto. Perdóname porque en algún momento de mi vida yo he contribuido para dañar, para afectar a alguien por mi apariencia y mi hipocresía. Perdóname, Señor. Vengo delante de ti en esta mañana con un corazón deseoso para ser diferente. Cámbiame, tú eres el único que me puedes cambiar, pero reconozco mi pecado, reconozco que he fallado delante de ti. Te he ofendido a ti, pero también he ofendido a mi prójimo. Lo he dañado, lo he herido, como en la palabra nos exponías. Quizás he sido una persona que he escuchado la palabra y el mensaje una y otra vez, pero a pesar de ello he vuelto a incurrir en este pecado. Límpiame, límpiame, Señor. Tu sangre preciosa derramada en la cruz fue con ese propósito, limpiarme de mis pecados. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo no quiero seguir actuando de esta manera. No quiero seguir portando una máscara que aparente algo que no soy.
Quiero ser un genuino, un original contigo. Señor, derrama tu gracia. Y quienes tú los ves, Señor, que esa gracia toque sus vidas y les lleves a una verdadera nueva vida en ti, distinta, con cambio, Señor. Señor, y todos los demás que somos parte de la iglesia, en alguna ocasión te hemos fallado, en alguna ocasión hemos hablado de alguien que no debíamos de hacerlo. Perdónanos y danos un corazón limpio, transparente delante de ti, que nos podamos acercar como dice tu palabra, que nos acerquemos con corazones sinceros delante de ti, con conciencias limpias, libres de toda maldad. Padre, tócanos y llévanos, no como venimos, Señor, llévanos a casa con la esperanza de un cambio a nosotros a través de lo que tú nos has hablado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.